Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Infinite Fusion con fusiones de tipo eléctrico. Este tipo tiene solo un punto débil, el tipo tierra, pero dado que vamos a estar fusionando nos vamos a encontrar con problemas de todos los colores, y eso al menos le va a dar algo más de juego al reto. El juego está randomizado salvo el inicial que elijamos, y los gimnasios seguirán siendo de un solo tipo. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos usar fusiones de tipo eléctrico en combate, no podemos superar el level cap antes de cada gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates, no podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Gurper en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro tipo eléctrico favorito? El mío es Luxray, desde la primera vez que lo vi en Pokémon Diamante me dejó loco. Ahora sí, empezamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Pero si no sé leer, empezamos la aventura en casa, de chill, donde tras hablar con nuestra madre y con el Blue y tras intentar irnos del pueblo, aunque parece que Oak no deja que salgan los niños, nos vamos con él al laboratorio para pillar al inicial. Y dado que no hay ningún inicial eléctrico, nos vamos a quedar con Charmander, para sorpresa de nadie. Peleilla con el parguela subimos a por el paquetillo del profe. Jeje, explícame el chiste. Volvemos al laboratorio para llevarle el paquetillo, nos da la Pokédex y ahora sí empezamos la aventura. Nos iremos a la caja donde están los Pokémon de otras partidas guardadas para rescatar este Marip y fusionarlo con Charmander, para dar vida a este coso al que llamamos Mark. Hablamos con el pavo que de normal nos da un Pyukumuku, pero esta vez nos ha dado tremendo Darkchu, al que vamos a llamar Shadow. Cambiamos a Mark a esta forma, nos encontramos a Blue de nuevo, quien está por ahí haciendo sus cosillas de rival, y tras derrotarlo nos vamos a la liga. Ah, aquí está Brock, quien nos dice que tenemos que pillar las medallas primero, y ahora nos iremos al jardín secreto para pillar ese huevito. Pillaremos esta cosa tan cursed, pasaremos el bosque verde y llegaremos por fin a Ciudad Plateada. Aquí encontramos un revivir por ahí tirado, se lo llevamos a su dueño, y tras hacer la primera buena acción del día, y tras hablar con este hombre y enterarnos de que han metido aún más Pokémon en este fangame, como a Oricorio, cambiaremos la fusión de Shinx y Bellsprout para hacer este coso, al que llamamos Nathan. Se nos abre el huevo del que sale este pequeño Rockroof al que no vamos a usar, y ahora sí nos vamos al gimnasio, donde tendremos el primer combate por una medalla contra Brock. Empieza con Igliki y nosotros con Mark, atacamos con Ascuas, usa Destructor, y con otro Ascuas lo dejamos KO. Por último saca Shedtop, usa Absorber y nosotros Ascuas, debilitándolo y ganando el combate. Una pava que trabaja para el profe nos pilla por banda para... Hola. Pues eso, nos cuenta que aquí hay Pokémon con habilidad oculta, pero como nos viene a dar igual, seguimos. Mark evoluciona un par de veces seguidas, llegamos a las puertas del Monte Moon, donde parece que pasa algo. Si la cueva está hecha de piedra, ¿es mi madre? Llega Brock para relajar esto, nos vamos a donde el pavo del Magikarp, quien nos vende este pecado para la vista, y ahora nos toca pasearnos por este sitio. Paco, ¿recuerdas el viaje a Celeste? ¿Celeste? Pues cómete este. Nathan evoluciona al poco, aunque le cambiamos la forma para que sea un pelín mejor. Seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, pararemos por aquí para comprar cositas, y ahora sí llegamos donde la chusma del Team Rocket. He hecho una de cálculos increíble, jefe, pero tú no eres la de los cafés. Resulta que aquí están intentando fusionar a 3 Pokémon juntos, y como somos el prota, nos tenemos que meter para impedirlo. El experimento explota, la gente huye, y nosotros nos vamos detrás hasta llegar a Ciudad Celeste. Pues cómete este. Nos vamos al gimnasio, donde conseguimos que Shadow evolucione en este Pikachu Darks, y ahora sí nos pegaremos con Misty por la segunda medalla. Empieza con Flafa y nosotros con Nathan. Fallamos, usa Impact Trueno y ahora lo dormimos. Usamos Desarrollo un par de veces, atacamos con Chispa, se despierta y usa Carga, usamos otro Desarrollo, usa Impact Trueno y ahora atacamos, debilitándolo. Por último saca Picatoad, nos da un crítico de Electrobola, atacamos con Chispa y ahora cambiamos a Mark. Le cura, usa Amago, atacamos con Impact Trueno y así estamos unos pocos turnos hasta que finalmente lo debilitamos y ganamos el combate. Nos vamos ahora al puente, donde el parguela de Blue nos vuelve a pillar por banda. Ah, atravesamos el puente, viendo cosas tan horribles como esta, o como esta, que entiendo que lo cubre es puro quesito, hasta que llegamos donde Bill. Esto es lo que parece. ¡Ayuda! Bill se fusiona con esto, lo ayudamos a desfusionarse porque su deseo furro no va a ser cumplido con nosotros delante, y tras pillar un billete para el barco, nos iremos al hotel para ayudar a alguien de este sitio. Este chico quiere darle una carta a una pava, y como es un gallina, lo haremos nosotros. ¿Te gustan los chicos malos? Porque yo soy malo en todo. Le damos la carta del niño, nos vamos ahora con esta. Esta es la abuela, la granma.
La gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas, es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Y ya hecho esto, nos iremos por el subterráneo y por esta ruta, hasta llegar a Ciudad Carmín. Nos encontraremos con el Slowpoke menos slow de todos los Poke, pillamos la caña vieja por aquí y también el bono bici, que ya lo usaremos en algún momento. Y ahora sí, nos vamos para el barco. Escuchadme, gentuza, que vengo a cantar. En el barco conseguimos que Nathan evolucione en lo que sea esto, y al ver que la forma opuesta no mejora en nada, va siendo hora de cambiar la fusión, por lo que haremos al nuevo Nathan con un clan para dejarlo así. Tendremos otra pelea con Blue, le haremos pat pat en la espalda al capitán del barco. ¿Pero qué ha comido este hombre? Y tras pillar un pico por aquí y unas podadoras por allá para no tener que preocuparnos por dos de las MO, nos iremos al gimnasio. Aquí nos sale un Pokémon de la basura, este es Cialdo, al que capturamos y ya le daremos uso. Y ahora sí nos toca pegarnos con el bueno de Surge. Empieza con Odgon y nosotros con Nathan. Usamos rueda doble, falla somnífero, le cura y ahora usamos malicioso y rueda doble, debilitándolo. Le sigue Chandleras, usa pirotecnia, usamos mordisco y ahora cambia a Delitz y nosotros a Mark. Atacamos con colmillo ígneo, debilitándolo de una y por último saca Chandleras de nuevo. Usamos onda trueno, se paraliza, atacamos con electrobola, se come la valla, usa infortunio, cambiamos a Shadow, le cura, usamos maquinación, usa pirotecnia, atacamos con viento aciago, nos pega de nuevo y con otro viento aciago lo debilitamos y ganamos el combate. Ahora que tenemos 3 medallitas, nos iremos por ahí para pillar a este Magnerino y fusionaremos al Magnezone con un Lapras que teníamos en la caja para hacer este coso al que llamaremos Shaun. De camino al siguiente sitio encontraremos fusiones tan chulas como este Super Sandlash. Capturaremos a un pequeño Togekiss al que llamaremos Axel y ahora sí nos iremos al túnel Roca, donde por un pequeño descuido perderemos a Shaun. De haber sabido que caería tan rápido le habría llamado Aiden. Ups, Axel evoluciona un par de veces, estando ahora así de chulo, y tras un largo camino, por fin salimos del túnel y llegamos a Pueblo Lavanda. Daremos un paseo para llegar a Ciudad Azulona, donde haremos la misión de pasear al Eevee. Mi Eevee no ladra, ofende. ¿Dónde llevas la goma de esa careta que tienes por cara? Oye. Y al llegar aquí resulta que nos mandan a Lavanda de nuevo para hacer cosas. Así que nada, ya de vuelta en Lavanda, nos vamos a la torre para pegarnos de nuevo con Blue. Tras la pelea, escuchamos a un señor gritar, y al ver que los Rockets se están llevando a Fuji, ahora sí nos podemos volver a Azulona. Aquí evolucionaremos a un Eevee que teníamos en la caja para que sea un Jolteon y lo fusionaremos con un pequeño Larvesta para hacer este coso, al que llamaremos Jude. Blue se pega con los Rockets, la Erika aparece para decir que nos vamos de cita a las cloacas, sitio guarro donde los haya, y aquí entrenaremos un buen rato, consiguiendo que Nathan evolucione en esto. Al hacer la fusión inversa no me termina de convencer, por lo que ahora vamos a fusionar a ese Luxray con el Scizor que capturamos antes para hacer al nuevo Nathan. Iremos a comprar algún Pokémon, aunque lo que nos ofrece no nos interesa, y seguiremos entrenando en las cloacas, consiguiendo que Mark no se evolucione en esta cosita de aquí. Avanzamos hasta llegar frente a Giovanni, a quien tras decirle que pare de hacer cosas de chungo, se va de aquí. Y ahora nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Erika. Empieza con Poritom y nosotros con Shadow. Usamos maquinación, ella usa doble rayo, confundiéndonos, y ahora sacamos a Nathan. Usa agilidad y levitón, usamos mordisco, le cura, atacamos con otro mordisco, usa otra agilidad, y con otro mordisco más lo dejamos KO. Le sigue Volcaspars, usa absorber, atacamos con chispa, usa tornado, y con otra chispa lo dejamos KO. Por último saca Pergonceta, usa joya de luz, usamos chispa, usa mofa, atacamos con otra chispa, se cura, usa chirrido y con un crítico de chispa lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora nos vamos de nuevo a la torre Pokémon, la cual subimos enterita para hablar con Fuji. Conseguimos que Mark evolucione por el camino y como esta no me termina de gustar, la cambiaremos por esta versión. Nos iremos ahora para abajo hasta llegar con el bueno del Snorlax y ese random de ahí, y le tocamos tremendo temazo. ¿Pero dónde estamos? Y resulta que no era una Snorlax, sino esta fusión de Sableye con Garchomp tan chula. Pasamos la ruta esta, to larga, hasta que por fin llegamos a Ciudad Fucsia. Volveremos un momento a Ciudad Azulona para pillar una piedra trueno con la que evolucionamos a Shadow en su forma final, la cual está bastante guapa. Y con este nuevo Pokémon nos vamos a ir al gimnasio Fucsia para pegarnos con Koga. Empieza con Ditmoth y nosotros con Shadow. Usamos maquinación, nos pega con doble rayo y con un chispazo lo dejamos KO. Le sigue Bloodspars. Usamos chispazo, debilitando y ahora saca Ambimar. Usamos chispazo, usa agilidad y el lodo negro lo termina debilitando. Por último saca Bulbaby, al que atacamos con rayo hielo, debilitándolo y ganando el combate. Nos iremos al hotel para hablar con toda esta gente y resulta que el Chansey, ese de ahí, ha perdido a su entrenadora por ahí. Nos vamos a la zona safari donde la encontramos aquí tirada y tras encontrarnos con este Belortan,
Curioso. Volvemos al hotel para recibir el premio por la misión, un huevo suerte. En la casa esta nos encontramos a Sachiko, quien nos da la MO de fuerza. Y es curioso porque este también nos la da. Imagino que esto no lo han actualizado o algo. Nos iremos ahora por aquí, por el este de Azulona, para ver a un viejo amigo. ¿Totake qué? ¡Que no soy ese! Y ahora sí entramos en Ciudad Azafrán. Aquí hacemos lo típico de este sitio, la buena de Silph S.A., que están los Rockets por ahí tocando las narices. Aquí nos pegaremos con Blue de nuevo y luego asistiremos a tremenda reunión. ¿Nos liamos o...? Y aquí nos pegaremos con él otra vez. Al derrotarlo liberamos la empresa, pillamos la Master Ball, nos montamos en el tren para ir a Ciudad Trigal. Y aquí compramos la piedra que necesitamos para evolucionar a Axel de nuevo en esta cosa con alas. Nos colamos en la casa de la niña que imita cosas, encontrando que uno de los peluches es en realidad este Joltil, al que capturamos y llamamos Eric. Y ahora sí nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Sabrina por otra medalla más. Empieza con Snortribus y nosotros con Nathan. Usamos triturar, usa bloqueo y ahora cambia a Shulurk, al que atacamos con 2 triturar seguidos, debilitándolo. Saca a Gengon Z, usa bola sombra, atacamos con triturar y ahora cambiamos a Shadow, quien recibe un pulso umbrío y una bola sombra. Usamos maquinación, le cura, atacamos con chispazo, paralizándolo, le cura de nuevo y ahora con 2 chispazos seguidos lo dejamos KO. Saca de nuevo a Snortribus, al que debilitamos con chispazo y por último saca a Dusclax. Atacamos con chispazo, usa fuego fatuo y con otro chispazo más lo debilitamos y ganamos el combate. No vamos a ir a hacer la carrera de surf de siempre con el Parguela este. Y tras conseguir la tabla de surf, nos vamos con el Raihor este para moverlo también. Conseguimos otro objeto con el que no tenemos que preocuparnos de otra MO y ahora nos iremos a Pueblo Paleta para nadar por aquí hacia el sur, llegando a Isla Canela. Aquí nos daremos un paseillo por la mansión Pokémon para hablar con Blaine, al que le decimos que se vaya al gimnasio a trabajar un poquillo. Y tras irnos con mi amiga esta, la que nos ayuda a levear, conseguimos que Eric evolucione un par de veces para que ahora se vea así. Aunque gracias a que lo podemos invertir, se nos queda con esta forma tan graciosa. Axel también nos evoluciona en su última forma y ahora sí nos iremos a pegar con Blaine por otra medalla más. Empieza con Wildtail y nosotros con Shadow. Usamos maquinación, usa amnesia y ahora atacamos con chispazo, debilitándolo de una. Le sigue Mamotoys. Atacamos con chispazo, debilitándolo y a este le sigue Vaporclops, quien también cae de un chispazo. Por último saca Gardevoir, que imagino que será una referencia a algo. Y también atacamos con chispazo, debilitándolo y ganando el combate. Un poco más abajo nos encontramos con la gente fea del Team Rocket, que están acosando a este pobre hombre para pillar su barco. Y ya que nosotros somos un poco más pobres que ellos, nos tocará ir montados en la tabla de surf de antes. Y así llegamos a Monte Ascuas, bajamos hasta el fondo de este sitio, donde nos encontramos con esto. Ya tenemos a Moltres, jefe. Pero ¿cómo que Moltres si solo hay uno? Pero jefe ni jefa. Esta chusma fusiona los 3 pollos en uno. Y ahora sí nos tocará pegarnos con Giovanni y su aberración, el Zap Molkuno. Sacamos a Axel, atacamos con rayo, mejorado con la gema, debilitando a Articuno de una. Usa lanzallamas y pico taladro, y ahora cambiamos a Eric, quien recibe un lanzallamas que nos quema y un pico taladro también. Atacamos con rayo, mejorado con la gema, quitando bastante a Moltres y con un lanzallamas nos debilita. Sacamos ahora a Shadow, atacamos con rayo a Moltres, debilitándolo y Zapdos usa pantalla luz. Usamos maquinación, nos pega con pico taladro, usamos rayo hielo, nos pega ahora con rayo y con otro rayo hielo lo debilitamos y ganamos el combate. Giovanni se va para su barrio de vuelta y nosotros nos vamos de aquí también. A la salida estos dos nos hablan para darnos el ticket para ir por las islas y como nos viene a dar igual, vamos a pillar el barco de vuelta y nos vamos a ir a la caja para fusionar a un Zapdos que teníamos por ahí con un Litwick, haciendo esta cosa que ahora mismo no se ve bien, pero confiad en el proceso, que luego está todo guapo. Y ahora sí, nos vamos a Ciudad Verde, donde nos pegaremos por fin con el último líder de gimnasio, Giovanni. Empieza con Keycreon y nosotros con Axel. Atacamos con Esfera Ural, usa Chirrido, le cura. Atacamos ahora con Rayo, le vuelve a curar, usamos Esfera Ural, le cura de nuevo. Atacamos con Rayo, paralizándolo, usamos Poder Pasado, usa Sustituto, atacamos con Esfera Ural, rompiendo el sustituto, usa otro Chirrido y ahora cambia a Spiricham, al que debilitamos con 2 Esfera Ural. Le sigue Ablade, cambiamos a Nathan, usa Psicocorte, prepara un viento cortante, le pegamos con Cabeza Hierro, nos ataca, usamos Chispa, prepara otro viento cortante, pero con otro Cabeza Hierro lo dejamos KO. Saca a Keycreon de nuevo, nos pega con golpe bajo, lo debilitamos con Cabeza Hierro y ahora saca a Hitchou, usa Pulso Dragón, atacamos con Chispa y ahora cambiamos a Axel, quien es inmune al dragón. Usamos
usamos esfera aural, usa corpulencia y con otra esfera aural lo dejamos KO. Por último saca Metasharp, al que atacamos con esfera aural, debilitándolo y ganando el combate. ¿Y ahora qué toca? Pues echarnos una carrerilla por este sitio. Blue nos para decirnos no sé qué, atravesamos la entrada esta estatua es como la portada de estos vídeos, siempre es un Charizard. Nos daremos un paseo antes de pisar la calle Victoria, encontrando a este Mr. Neum, que bien podría ser yo en otra vida, porque tremendo payaso. Y tras atravesar la calle Victoria de este juego, llegamos por fin a la Liga Pokémon. Cambiaremos las fusiones que tenemos en el equipo, ya que creo que podríamos hacerlas algo mejor así. Nuestro nuevo Axel es Electivire con Charizard, y nuestro nuevo Mark es Ampharos con Togekiss. Nos iremos a entrenar con la pava esta. ¡Que me olvides, pesado! Y así conseguiremos que este coso evolucione una vez, quedando de esta forma, y luego otra, estando así de chulo. Pero con la mala suerte de que no es tipo eléctrico, sino fantasma volador. Y no es que la forma inversa sea buena, precisamente, así que nada, toca buscar otra fusión para Zapdos. Y esa nueva forma será con un Arcanine para hacer tremendo bicharraco al que llamaremos Byron. También conseguimos que Jude evolucione, pillando esta forma que parece más un bicho que un eléctrico. Pero bueno, es de los dos tipos, así que nos vale. Y ahora sí, así se nos ha quedado el equipo. Veamos qué tal se nos da la liga esta vez. El primer combate lo tenemos contra Lorelei. Empieza con Chandelous y nosotros con Jude. Usamos danza aleteo, nos pega con pirotecnia y ahora usamos bola sombra, debilitándolo. Le sigue Dragolem. Cambiamos a Mark, al que no le afecta el tipo dragón. Usa Aquacola, usamos maquinación, usa otra Aquacola, le pegamos con un crítico de bola sombra, debilitándolo y ahora saca Missorus. Usa impresionar, usamos bola sombra, dejándolo KO y a este le sigue Drago Bull. Cambiamos a Nathan, nos pega con Aquacola, atacamos con cabeza hierro y ahora usa cola dragón, haciendo que cambiemos a Shadow. Le cura, usamos maquinación y bola sombra, nos pega con carga dragón y ahora sacamos a Byron. Le cura, fallamos, usa velo sagrado, atacamos con Carantoña, usa Aquacola y ahora cambia a solo Dragon, al que atacamos con dos Carantoña, dejándolo KO. Vuelve a sacar a Drago Bull, al que atacamos con Carantoña, debilitándolo y ganando el combate. El segundo combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Duskdive y nosotros con Jude. Usamos rayo, mejorado con la gema, debilitándolo de una y ahora saca Hauncruel, al que debilitamos de una bola sombra. Le sigue Mislax, atacamos con rayo, paralizándolo, usa impresionar, le cura, atacamos con otro rayo, paralizándolo de nuevo, le cura de nuevo, usamos danza aleteo y rayo, usa impresionar y con otro rayo lo dejamos KO. Saca ahora Gluvenant, quien cae de una bola sombra y por último saca Blissmask. Usamos rayo, usa bomba huevo y con otro rayo lo debilitamos y ganamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Agatha. Empieza con Mukyu y nosotros con Nathan. Usa armadura ácida, nosotros danza espada, usa otra armadura ácida, atacamos con cabeza hierro y ahora cambia a Quaguk, quien recibe un crítico de cabeza hierro. Usamos danza espada, usa danza lluvia, le cura, atacamos con cabeza hierro, le cura de nuevo, volvemos a atacar y con otro cabeza hierro más lo debilitamos. Saca ahora Hounat, cambiamos a Byron, quien absorbe el ataque de fuego, atacamos con rayo, mejorado con la gema, usa poder pasado, atacamos con lanzallamas, usa otro poder pasado y atacamos con otro rayo, debilitándolo. Le sigue Arslash, cambiamos a Shadow, quien recibe una bomba fango, usamos bola sombra, usa Bilis y con otra bola sombra lo dejamos KO. Saca Farped, nos pega con Amago, nosotros usamos un rayo, debilitándolo y por último saca Mukyu de nuevo, usamos rayo, usa armadura ácida y con otro rayo más lo debilitamos y ganamos el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Lance. Empieza con Frosttails y nosotros con Nathan. Usa bola sombra, nosotros danza espada, usa granizo y atacamos con triturar. Nos pega de nuevo y atacamos con triturar, debilitándolo. Le sigue Palktheon. Cambiamos a Mark, quien recibe una esfera oral y una Aquacola. Usamos joya de luz, cambiamos a Jude, nos pega con esfera oral, le cura. Usamos danza aleteo un par de veces, usa corte vacío, atacamos con bola sombra, nos pega con hidrobomba, le cura, atacamos con otra bola sombra y luego con una más, debilitándolo. Le sigue Ginark, al que debilitamos con zumbido y a este le sigue Glazebro, quien también cae de un zumbido. Por último saca a Esvile, al que también atacamos con zumbido, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora sí, por fin, tenemos el combate final de este reto. El combate contra el campeón, Blue. Empieza con Milotu y nosotros con Axel. Usamos rayo, mejorado por la gema eléctrica, debilitándolo de una y ahora saca Wild Period. Usamos rayo, usa buceo y ahora cambiamos a Nathan, quien recibe el golpe. Le cura, usamos danza espada, usa hidrobomba, atacamos con cabeza hierro y puño bala y nos pega con otra hidrobomba, debilitando a Nathan. Sacamos ahora a June, le cura, usamos danza aleteo y rayo, debilitándolo de una y a este le sigue Hitmonlee. Atacamos con rayo, usa gancho alto, le cura, atacamos con rayo
le vuelve a curar, atacamos de nuevo, prepara un ataque, pero con zumbido lo dejamos KO. Saca ahora Slade, atacamos con zumbido, falla última baza, se cura con restos y con bola sombra lo debilitamos. Le sigue Deolur, al que también debilitamos con bola sombra, y por último saca Deoturn, al que atacamos con zumbido, debilitándolo y ganando el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Infinite Fusion solo con fusiones de tipo eléctrico. Las nuevas fusiones que han metido con esta actualización están muy chulas, como esta última de Deoxys con Cacturne, y que el juego siga actualizándose y trayendo novedades pese al tiempo que tiene es algo que me gusta. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.